Hay momentos en la vida donde el destino te rompe en pedazos solo para reconstruirte como alguien completamente diferente. Marina vivió uno de esos momentos cuando tenía 24 años, 7 meses de embarazo, y el hombre que amaba la miró con desprecio y le dijo que ella no valía nada. Pero esta no es solo una historia de abandono y traición. Es una historia sobre cómo las estructuras sociales que separan ricos de pobres pueden colapsar de formas inesperadas y cómo una mujer puede transformar el peor momento de su vida en el catalizador de un cambio que afectaría a miles de personas. Marina trabajaba como empleada doméstica limpiando casas de familias acomodadas. Este trabajo que millones de mujeres realizan en silencio es uno de los más desvalorizados socialmente, a pesar de ser esencial. Las empleadas domésticas viven en un espacio liminal entre dos mundos, conocen íntimamente la vida privada de las familias ricas, pero nunca son consideradas parte de ese mundo. Entran por puertas traseras, comen en platos separados, existen en las sombras de hogares que no son los suyos. Marina había aceptado esta posición con dignidad, trabajando de sol a sol para pagar un apartamento diminuto en las afueras de la ciudad. Ella sabía que la sociedad la consideraba inferior por su trabajo, pero guardaba esperanza de que el amor podría cambiar su suerte. Eduardo parecía ser esa esperanza. Era hijo de una familia privilegiada, educado en colegios privados, acostumbrado a tener todo lo que deseaba. Cuando conoció a Marina en la casa de su tía, quedó fascinado por su belleza sencilla y su sonrisa genuina. Él le prometió que las diferencias de clase no importaban, que el amor era lo único que contaba. Marina creyó cada palabra, porque su corazón puro no podía concebir que alguien mintiera sobre sentimientos tan profundos. Lo que Marina no entendía entonces era que Eduardo había sido criado en un sistema que le enseñó desde niño que las personas como ella existían para servir a personas como él. Su breve romance con una empleada doméstica era para él una aventura, una rebeldía temporal contra las expectativas de su clase. Pero cuando Marina quedó embarazada, la realidad de ese sistema social se impuso con toda su fuerza. Eduardo enfrentó una elección entre su confort privilegiado y su responsabilidad hacia Marina y el bebé. La historia ha mostrado una y otra vez qué elección hacen los hombres en estas circunstancias. Eduardo siguió el patrón histórico que le había sido enseñado por generaciones antes que él. El día que Eduardo destruyó la vida de Marina comenzó como cualquier otro día ordinario. Marina había conseguido un día libre del trabajo porque las contracciones falsas la habían asustado durante la noche anterior. Estaba en su 7º mes de embarazo y cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Se había sentado en el sofá desgastado de su pequeño apartamento, acariciando su vientre abultado y hablando suavemente con el bebé que se movía dentro de ella cuando escuchó la llave girando en la cerradura. Eduardo entró arrastrando una maleta grande, la misma que usaban en las raras ocasiones en que viajaban juntos. El corazón de Marina se aceleró con confusión porque no sabía de ningún viaje planeado. Sonrió y preguntó hacia dónde iba, si era alguna sorpresa que él había preparado. Eduardo se detuvo en medio de la sala y la miró con una expresión que Marina nunca había visto antes. Era una mirada fría, calculada, que la hizo sentir como si súbitamente se hubiera convertido en invisible o peor, en algo despreciable. Él pronunció las palabras que cambiarían todo. Dijo que se iba, que había conocido a alguien mejor, alguien de su mismo nivel social, alguien que realmente merecía estar a su lado. Marina sintió como si le hubieran arrancado todo el oxígeno de los pulmones. No podía procesar lo que estaba escuchando. Intentó levantarse del sofá, pero el peso de su vientre y el shock la mantuvieron allí paralizada. Preguntó por el bebé, por todos los planes que habían hecho juntos, por la cuna que ella había comprado pagando en 12 cuotas que apenas podía costear.
Eduardo se rió. Fue una risa cruel, burlona, que Marina jamás imaginó que podría venir del hombre que juraba amarla. Él declaró que nunca había querido ese hijo que Marina se había embarazado a propósito para atraparlo, para asegurar una vida mejor a costa de él. Dijo que estaba cansado de fingir, cansado de esconderse de su familia, porque sentía vergüenza de presentar a una empleada doméstica como su novia. Las palabras caían sobre Marina como piedras, cada una más pesada que la anterior, aplastando su pecho y haciendo sangrar su corazón. Ella suplicó, lloró, pidió que al menos pensara en el bebé que estaba por llegar. Eduardo miró su vientre con asco y declaró que ese hijo era problema de ella, que él nunca asumiría a un niño, que lo ataría a una mujer pobre y sin futuro. Marina cayó de rodillas en el suelo, sus manos sosteniendo su vientre como si pudiera proteger al bebé de la crueldad de esas palabras. Sintió al bebé patear fuerte dentro de ella, como si también estuviera sintiendo el dolor y la desesperación de su madre. Eduardo tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Marina logró levantarse con dificultad, tropezando con sus propios pies, y agarró su brazo. Suplicó una vez más, dijo que podía cambiar, que podía trabajar más, que haría cualquier cosa para que él se quedara. Eduardo la empujó con fuerza y Marina casi cayó, solo se sostuvo de la pared en el último segundo, evitando que su vientre golpeara el suelo. Eduardo abrió la puerta, se volvió una última vez y dijo algo que Marina jamás olvidaría. Le dijo que era patética, que debería sentir vergüenza de haberse ilusionado pensando que un hombre como él se quedaría para siempre con una mujer como ella. Dijo que el apartamento era de ella de todos modos, porque él nunca había pagado un centavo de alquiler, que podía quedarse con esa vida miserable que tanto amaba. La puerta se cerró con un golpe y Marina se desplomó en el suelo, su cuerpo sacudiéndose con sollozos violentos mientras abrazaba su vientre y pedía perdón al bebé que aún no había nacido. Lloró hasta que no tuvo más lágrimas, hasta que su garganta dolía y su cabeza latía. Cuando finalmente logró arrastrarse hasta la habitación, Marina se acostó en la cama y se quedó allí mirando el techo, sintiendo al bebé moverse dentro de ella y preguntándose cómo iba a sobrevivir. No tenía familia, su madre había muerto cuando ella era adolescente y nunca conoció a su padre. No tenía amigos cercanos porque pasaba todo su tiempo trabajando. Estaba completamente sola en el mundo, embarazada de 7 meses, sin el hombre que amaba, sin recursos, sin esperanza. Esa noche, Marina sintió un miedo que nunca había conocido antes. No era miedo por ella misma, sino miedo por el bebé, miedo de no poder darle a esa criatura inocente lo mínimo que merecía. Lo que Marina no sabía en ese momento oscuro de desesperación absoluta era que el universo estaba preparando una reversión tan dramática que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que ella entendía el destino, la justicia y el poder de la resiliencia humana. A veces las peores tragedias son en realidad puertas que se abren hacia futuros que nunca hubiéramos imaginado posibles. Los días siguientes al abandono fueron los más difíciles que Marina había experimentado en su vida. Continuó trabajando porque no tenía alternativa, su vientre enorme hacía cada movimiento una tortura, pero no podía detenerse porque necesitaba el dinero para pagar el alquiler y comprar comida. Las empleadoras la miraban con lástima cuando la veían subir escaleras cargando cubetas de agua, agachándose con dificultad para limpiar pisos, pero ninguna ofreció ayuda real. Marina lloraba escondida en los baños de las casas que limpiaba, mordía su labio para no hacer ruido mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Se sentía humillada, rechazada, descartada. La soledad era una presencia constante que la sofocaba, especialmente por las noches cuando regresaba al apartamento vacío y no tenía a nadie con quien hablar excepto el bebé en su vientre.
Marina pasaba horas conversando con esa vida que crecía dentro de ella, pidiendo perdón por no poder ofrecer más, prometiendo que daría todo de sí para que ese bebé tuviera una vida mejor que la suya. Fue en una de esas noches solitarias cuando Marina encontró una caja vieja en el fondo del armario, una caja que había pertenecido a su madre y que nunca había tenido el valor de abrir después de que ella falleciera. Dentro había fotos antiguas, algunas joyas simples y un sobre amarillento por el tiempo. Marina abrió el sobre con manos temblorosas y encontró documentos que hicieron que su corazón se detuviera. Había un certificado de nacimiento, el suyo, pero en ese certificado el nombre del padre estaba completo. Marina siempre había sabido que su madre nunca quiso hablar sobre su padre. Decía solo que se había ido antes de que ella naciera y que era mejor olvidarlo. Pero allí estaba su nombre, Carlos Alberto Mendonça, y junto con el certificado había recortes de periódico. Marina comenzó a leer y su mundo se volteó de cabeza nuevamente. Carlos Alberto Mendonça era un empresario rico que había construido un imperio de tiendas departamentales. Los recortes hablaban sobre sus negocios, sobre su fortuna, sobre su muerte hace 3 años en un accidente automovilístico. Marina no podía creer lo que estaba leyendo. Su padre, el hombre que nunca conoció, el hombre que abandonó a su madre embarazada, era rico. Había vivido una vida de lujo mientras ella y su madre pasaban necesidad. La ira mezclada con curiosidad hizo que Marina pasara toda la noche investigando sobre él en el internet de su teléfono móvil. Descubrió que se había casado 2 veces pero nunca tuvo otros hijos. Descubrió que su fortuna estaba siendo administrada por un bufete de abogados mientras buscaban herederos. Marina sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies por segunda vez en una semana, pero esta vez la sensación era diferente. Había una chispa de esperanza comenzando a brillar en medio de la oscuridad que la consumía. Esto planteaba preguntas profundas sobre la naturaleza de la paternidad y la responsabilidad. Su padre biológico había sido un hombre de recursos enormes, pero había elegido no conocerla, no apoyarla, no cumplir ninguna obligación moral hacia la hija que había ayudado a crear. ¿Cuántos niños crecen así con padres que tienen los medios, pero no la voluntad de cumplir sus responsabilidades? El sistema social que permite esto, que perdona a los hombres que abandonan, mientras castiga a las mujeres y niños que quedan atrás, es una falla fundamental de nuestra estructura societal. A la mañana siguiente, Marina llamó al bufete de abogados que administraba los bienes de Carlos Alberto Mendonça. Su voz temblaba cuando explicó quién era, cuando dijo que tenía documentos que probaban que era su hija. La secretaria, del otro lado de la línea, fue educada pero escéptica. Dijo que muchas personas aparecían alegando ser herederas y que sería necesario pasar por un proceso de verificación. Marina envió copias de los documentos por correo electrónico y pasó los días siguientes en una ansiedad que la dejaba sin dormir. Continuó trabajando, limpiando casas, juntando cada centavo, porque no podía darse el lujo de crear falsas esperanzas. Pero por las noches sola en el apartamento, Marina se permitía soñar. Soñaba con un futuro donde podría darle a su bebé todo lo que ella nunca tuvo: educación, seguridad, oportunidades. 2 semanas después, Marina recibió una llamada que cambiaría su vida para siempre. Los abogados habían confirmado a través de exámenes de ADN hechos con material genético guardado que ella era de hecho hija de Carlos Alberto Mendonça. Más que eso, era la única heredera legítima de toda su fortuna. Marina estaba en medio de una casa que limpiaba cuando recibió la noticia y sus piernas fallaron. Se sentó en el piso frío de la cocina con la mano en su vientre enorme y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de gratitud,
de una esperanza que finalmente parecía real. Los meses siguientes fueron una transformación que Marina jamás habría imaginado posible. Salió del apartamento pequeño y alquilado y se mudó a un penthouse en el barrio más exclusivo de la ciudad, el mismo barrio donde solía trabajar como empleada doméstica. La ironía de la situación no pasó desapercibida cuando atravesó la puerta principal del edificio y vio al portero abrir una sonrisa cordial sin tener idea de que aquella era la misma muchacha que él veía entrando por la puerta de servicio meses atrás. Esta reversión dramática de posiciones sociales ilustra algo fundamental sobre cómo nuestra sociedad estructura el valor humano. Marina era la misma persona, con las mismas cualidades, el mismo carácter, la misma inteligencia. Lo único que había cambiado era su cuenta bancaria. Pero de repente las mismas personas que la ignoraban cuando limpiaba sus casas, ahora la trataban con respeto y deferencia. Los mismos comerciantes que la miraban con sospecha cuando entraba en sus tiendas, ahora la recibían con reverencias. Esto expone la hipocresía fundamental de un sistema que mide el valor humano en términos monetarios, en lugar de carácter, integridad o contribución social. Marina contrató a los mejores médicos para acompañar su embarazo. Hizo el ajuar del bebé en las tiendas más caras de la ciudad, preparó una habitación que parecía salida de una revista de decoración. Pero incluso con todo el confort y seguridad que el dinero podía comprar, había un vacío en su pecho que no se cerraba. Por las noches, cuando ponía la mano en su vientre y sentía al bebé moverse, Marina pensaba en Eduardo. No pensaba con añoranza o amor, esos sentimientos habían muerto el día en que él la empujó y salió por la puerta. Pensaba con una mezcla de rabia y justicia, pensaba en cómo el destino tenía una forma peculiar de ajustar cuentas. Marina no lo buscó, no llamó, no mandó mensaje contando sobre la herencia. Simplemente siguió su vida, cuidando de sí misma y del bebé que estaba por llegar, invirtiendo en el imperio de tiendas que ahora era suyo, aprendiendo sobre negocios con la voracidad de quien había descubierto que era mucho más fuerte y capaz de lo que jamás imaginó ser. Los abogados explicaron que podía simplemente vivir de rentas por el resto de su vida sin necesidad de trabajar un solo día. Pero Marina rechazó esa idea. Quería estar involucrada, quería aprender, quería transformar aquella herencia inesperada en algo que tuviera significado. Fue así que Marina comenzó a frecuentar las reuniones de la empresa, participar de las decisiones, estudiar cada aspecto del negocio, con una dedicación que impresionó hasta a los ejecutivos más experimentados. Y fue en una de esas reuniones, 3 semanas antes de que el bebé naciera, que Marina vio a Eduardo por primera vez desde aquel día horrible. Él estaba en el corredor del edificio corporativo, vistiendo traje y corbata, cargando un maletín ejecutivo bajo el brazo. Marina estaba saliendo de la sala de reuniones, rodeada por sus abogados y por el gerente financiero, cuando sus ojos se encontraron. La expresión en el rostro de Eduardo fue invaluable. Palideció, su boca se abrió en shock. Sus ojos recorrieron a Marina de arriba a abajo, intentando procesar lo que estaba viendo. Ella estaba usando un vestido de marca que valorizaba su vientre de embarazada, zapatos caros, el cabello impecablemente arreglado, emanando una confianza y elegancia que nunca había tenido cuando estaban juntos. Eduardo dejó caer su maletín al suelo, haciendo un ruido que resonó por el corredor. Marina se detuvo, lo miró con una expresión neutra y dijo solo una cosa antes de continuar caminando. Dijo que él había tenido razón aquel día, que ella realmente merecía algo mejor. Eduardo se quedó allí, parado, estatua de sal, en medio del corredor, mientras Marina se alejaba con la cabeza en alto. Él intentó correr tras ella, llamó su nombre con desesperación en la voz, pero los guardias de seguridad de la empresa lo impidieron.
Fue solo entonces que Eduardo entendió dónde estaba. Aquel era el edificio de Mendonça Enterprises, el imperio de tiendas departamentales que dominaba el mercado nacional. Y Marina, su exnovia que había descartado como basura, estaba saliendo de una reunión claramente en posición de poder. Preguntó a los guardias quién era aquella mujer y casi se desmayó cuando dijeron que era la nueva propietaria, la heredera, que todos buscaban, la hija perdida del fallecido Carlos Alberto Mendonça. Eduardo sintió el mundo desmoronarse sobre él por segunda vez en su vida. La primera había sido cuando su padre cortó su mesada y lo obligó a buscar empleo porque estaba cansado de sostener a un hijo vago. Eduardo había conseguido una posición de asistente administrativo en Mendonça Enterprises a través de contactos de la familia, un trabajo humilde que odiaba, pero necesitaba para pagar sus cuentas después de que la novia nueva lo abandonara. Tan pronto descubrió que él no era tan rico como fingía ser, y ahora descubría que Marina, la mujer que había humillado y abandonado embarazada, era su jefa. Era dueña de la empresa donde trabajaba. Era la persona que firmaba su cheque de pago. El universo tenía un sentido del humor cruel y perfecto. Marina entró en trabajo de parto una mañana de domingo soleada. Estaba en casa en el penthouse lujoso que ahora llamaba hogar, tomando desayuno en el balcón con vista a la ciudad, cuando sintió la primera contracción. No hubo pánico. No hubo desesperación. Marina se había preparado para aquel momento con la misma dedicación con que hacía todo en su vida ahora. Llamó al chofer, tomó la bolsa que estaba lista desde hacía semanas y fue al hospital con una calma que la sorprendió incluso a ella misma. El parto fue largo y doloroso, 18 horas de contracciones que rasgaban su cuerpo por la mitad, pero Marina aguantó todo sin una lágrima. Pensó en su madre que había pasado por aquello sola, abandonada por el hombre que amaba. Pensó en todas las mujeres que vinieron antes que ella, que dieron a luz en condiciones mucho peores, que sobrevivieron y criaron a sus hijos con amor y coraje. Y cuando finalmente escuchó el llanto del bebé cortando el aire de la sala de parto, Marina lloró también. Pero eran lágrimas de alegría pura, de amor instantáneo y arrollador de gratitud por estar viva y por haber traído al mundo a aquella criatura perfecta. Era una niña. Marina la sostuvo en sus brazos por primera vez y sintió su corazón explotar de emoción. La bebé era hermosa, con ojos oscuros iguales a los suyos, una cabellera negra abundante y un llanto fuerte que anunciaba personalidad. Marina la llamó Elena, el nombre de la madre que había perdido y que siempre llevaría en el corazón. En aquel momento, mirando el rostro de su hija Marina, entendió que todo había valido la pena. Cada lágrima derramada, cada noche de soledad y desesperación, cada momento de dolor y humillación había sido necesario para llegar hasta allí. Había pasado por el fuego y salido más fuerte del otro lado. Había descubierto una fuerza dentro de sí que ni sabía que existía. Había aprendido que el amor verdadero no viene de un hombre que promete quedarse, sino del niño que traes al mundo y juras proteger con tu propia vida. Los días en el hospital fueron tranquilos. Marina tenía una habitación privada que más parecía un apartamento de hotel de lujo, enfermeras disponibles 24 horas, médicos que la verificaban a ella y a la bebé constantemente. Recibió flores y regalos de ejecutivos de la empresa de abogados, de personas que ahora formaban parte de su nueva vida, pero no recibió visita de Eduardo. Él lo intentó, apareció en el hospital e intentó subir hasta su piso, pero los guardias de seguridad lo impidieron porque su nombre no estaba en la lista de visitantes autorizados. Marina supo esto por la enfermera y simplemente se encogió de hombros. Eduardo ya no formaba parte de su vida ni de la vida de su hija. Él había hecho su elección,
aquel día terrible, cuando la abandonó embarazada y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Esta situación plantea preguntas importantes sobre paternidad y responsabilidad en nuestra sociedad. ¿En qué momento un hombre pierde el derecho de reclamar paternidad? ¿Es suficiente el vínculo biológico o la paternidad real requiere presencia, compromiso y sacrificio desde el principio? Eduardo había rechazado a Elena antes de que naciera. Había negado su existencia, había abandonado a Marina en el momento más vulnerable. ¿Por qué debería tener derecho a entrar en la vida de Elena ahora que era conveniente para él, ahora que descubrió que la madre era rica? Marina pasó una semana en el hospital recuperándose del parto y aprendiendo a cuidar de Elena. Contrató una enfermera especializada para ayudarla en los primeros meses, pero hacía cuestión de hacer todo ella misma siempre que fuera posible. Cambiar pañales, dar baño, amamantar de madrugada, mecer cuando la bebé lloraba. Marina descubrió que ser madre era la cosa más difícil y más gratificante que había hecho en su vida. Cada sonrisa de Helena, cada vez que agarraba el dedo de la madre con sus manitas minúsculas, cada sonido que hacía era un milagro que llenaba el corazón de Marina de amor. El día en que recibió el alta y volvió a casa con la hija en sus brazos, Marina se sintió completa de una forma que nunca había sentido antes. El penthouse lujoso finalmente parecía un hogar de verdad con Elena allí. La habitación rosa, decorada con tanto cariño, ganó vida con los llantos y arrullos de la bebé. Marina contrató una niñera para los momentos en que necesitaba trabajar, pero pasaba cada minuto libre pegada a su hija. Descubrió que era posible ser madre y empresaria al mismo tiempo que podía amamantar entre reuniones, que podía llevar a Elena a la oficina cuando fuera necesario, que no necesitaba elegir entre ser buena madre y ser profesional exitosa. Las ejecutivas de la empresa, que también eran madres, la apoyaron, transformaron una sala en cambiador, crearon políticas de licencia de maternidad más generosas. Marina estaba construyendo no solo una vida nueva para ella y Elena, sino también cambiando la cultura de una empresa entera. Y mientras hacía todo esto, mientras equilibraba maternidad y trabajo con una gracia que sorprendía a todos, Eduardo continuaba intentando aproximarse. Mandaba regalos para Elena que Marina devolvía sin abrir. Intentaba marcar conversaciones que ella rechazaba. Imploraba una oportunidad de conocer a la hija que había rechazado antes de que naciera. Pero Marina permanecía firme en su decisión. 3 meses después del nacimiento de Elena, Marina tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de miles de mujeres. Estaba en una reunión de la directiva presentando los números del trimestre, cuando uno de los ejecutivos hizo un comentario sobre una empleada que había pedido renuncia porque no conseguía conciliar el trabajo con el bebé recién nacido. El ejecutivo dijo esto como si fuera algo normal, inevitable, como si las mujeres tuvieran que elegir entre carrera y maternidad. Marina sintió algo encenderse dentro de ella. Pensó en cuántas mujeres estaban pasando por lo que ella había pasado solas, desamparadas, luchando para sobrevivir mientras criaban a sus hijos. Pensó en cómo el dinero le había dado una red de seguridad que la mayoría de las madres no tenía, y decidió que iba a usar su posición y sus recursos para cambiar eso. Este momento representa un cambio fundamental en cómo Marina entendía su papel en la sociedad. Ella había experimentado personalmente la vulnerabilidad extrema de ser madre soltera sin recursos. Había vivido en ambos lados de la división de clases, primero como empleada doméstica explotada y ahora como empresaria poderosa. Esta perspectiva única le dio una visión clara de las fallas sistémicas que perpetúan la desigualdad, especialmente para mujeres y madres. Marina creó un programa dentro de la empresa llamado Madres Fuertes.
Era un programa abarcador que ofrecía guardería en el lugar de trabajo, licencia de maternidad extendida con salario integral, horarios flexibles, apoyo psicológico y hasta ayuda financiera para madres solteras que lo necesitaran. Invirtió millones de su propio bolsillo para hacer que el programa funcionara y no le importó cuando algunos ejecutivos se quejaron de que esto afectaría las ganancias. Marina dijo algo en una reunión que silenció la sala entera. Dijo que ganancias sin humanidad no valía nada, que una empresa que no cuidaba de sus empleadas no merecía tener éxito, que ella no había sobrevivido a lo que sobrevivió para convertirse en apenas otra empresaria codiciosa. El programa Madres Fuertes fue un éxito estruendoso. Mujeres que estaban a punto de pedir renuncia se quedaron. Madres que habían dejado el mercado laboral volvieron. La productividad aumentó porque las empleadas estaban más felices, más descansadas, más seguras. La noticia sobre el programa se esparció y otras empresas comenzaron a copiar la iniciativa. Marina fue entrevistada por revistas de negocios, periódicos, programas de televisión. Contó su historia por primera vez. Públicamente habló sobre haber sido abandonada embarazada, sobre haber sido empleada doméstica, sobre haber descubierto una herencia que salvó su vida y ahora estaba usando para salvar la vida de otras mujeres. La historia se volvió viral. Millones de personas compartieron, comentaron, se emocionaron. Marina se convirtió en un símbolo de superación, un ejemplo de que era posible transformar dolor en propósito. Y fue durante una de esas entrevistas en un programa de televisión nacional que el presentador hizo la pregunta que todos querían saber la respuesta. Preguntó sobre el padre de Elena, sobre el hombre que la había abandonado. Marina respiró profundo, miró directamente a la cámara y dijo la verdad. Dijo que el padre la había abandonado en el peor momento de su vida, que había dicho que ella no valía nada, que había negado a la propia hija antes de que naciera. Dijo que ese hombre ahora trabajaba para ella, que el destino tenía una ironía perfecta, pero que ella había elegido no vengarse. Había elegido simplemente seguir adelante y construir una vida donde él no tenía lugar. El presentador preguntó si ella nunca pensaba en perdonarlo, en dar una oportunidad para que conociera a su hija. Marina sonrió, una sonrisa triste pero fuerte, y explicó que perdón no significaba dar acceso. Ella había perdonado a Eduardo en el sentido de que no cargaba más rabia o amargura, no gastaba energía pensando en él o deseando venganza. Pero perdonar no significaba olvidar lo que él hizo o exponer a Elena al riesgo de ser rechazada por un padre que ya había probado ser incapaz de amor incondicional. Marina dijo que su hija merecía personas en su vida que la amaran sin condiciones, sin vacilación, sin arrepentimiento tardío, motivado por interés. Elena merecía crecer rodeada de amor verdadero y no de un padre que solo apareció después de descubrir que ella era heredera de una fortuna. El programa tuvo la mayor audiencia del año. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo. Miles de mujeres compartieron sus propias historias de abandono y superación. Marina se convirtió en más que una empresaria exitosa. Se convirtió en una voz para todas las madres solteras, todas las mujeres que habían sido traicionadas y descartadas, todas las que habían luchado solas y vencido. Eduardo vio el programa desde el apartamento minúsculo donde ahora vivía, después de perder todo. Había sido despedido de la empresa meses atrás, no por orden de Marina, sino por incompetencia real. Había perdido a la novia rica que lo sostenía. Había perdido a los amigos que solo estaban a su lado cuando tenía dinero. Eduardo estaba solo, quebrado, destruido, viviendo exactamente la vida que había deseado para Marina. Elena creció rodeada de amor, seguridad y oportunidades que Marina nunca tuvo. Cuando cumplió 5 años, era una niña inteligente, valiente y llena de personalidad.
frecuentaba la mejor escuela de la ciudad, hablaba 3 idiomas, hacía clases de piano y ballet. Pero Marina siempre hizo cuestión de enseñarle a su hija valores que el dinero no podía comprar. Llevaba a Elena para visitar orfanatos, para distribuir comida en comunidades necesitadas, para entender que no todos los niños tenían la suerte que ella tenía. Marina nunca escondió de Elena su propia historia. Conforme la niña crecía y comenzaba a hacer preguntas, Marina contó todo. Contó sobre haber sido pobre, sobre haber trabajado como empleada doméstica, sobre haber sido abandonada embarazada. Contó también sobre la herencia inesperada, sobre descubrir que tenía un padre que nunca conoció, sobre cómo todo cambió de la noche a la mañana. Elena escuchaba todo con los ojos bien abiertos y después abrazaba a su madre con fuerza diciendo que ella era la mujer más valiente del mundo. Marina lloraba en esos momentos porque sabía que lo había logrado. Había criado a una hija que era fuerte y gentil, al mismo tiempo que entendía el valor de las cosas y de las personas. El programa Madres Fuertes creció y se expandió más allá de la empresa. Marina lo transformó en una fundación que ayudaba a madres solteras por todo el país. La fundación ofrecía desde ayuda financiera básica hasta programas de capacitación profesional, guarderías gratuitas, apoyo jurídico para cuestiones de pensión alimenticia y custodia. Miles de mujeres fueron ayudadas y muchas de ellas consiguieron reconstruir sus vidas de la misma forma que Marina había reconstruido la suya. La empresa también prosperó bajo el liderazgo de Marina. Ella probó que era posible tener ganancia y humanidad al mismo tiempo que cuidar bien de los empleados resultaba en mejores resultados. Las tiendas Mendonça se convirtieron en referencia no solo en comercio, sino en responsabilidad social. Marina recibió premios, reconocimientos, fue portada de revistas internacionales de negocios. Pero el reconocimiento que más la enorgullecía era el de las mujeres anónimas que la detenían en la calle para agradecer, para decir que su historia les había dado fuerzas para no desistir. Cuanto a Eduardo, Marina supo por terceros que se había mudado a otra ciudad intentando recomenzar lejos de la vergüenza y el fracaso. Ella no sintió lástima ni satisfacción, solo indiferencia. Eduardo era una página cerrada, un recuerdo distante de un tiempo en que era otra persona. Marina miraba hacia atrás y apenas reconocía a la muchacha insegura que creía que necesitaba a un hombre para estar completa. Había descubierto que la fuerza que necesitaba siempre estuvo dentro de ella, solo estaba esperando el momento correcto para emerger. En una tarde de sábado, 7 años después de aquel día terrible en que fue abandonada, Marina estaba en el parque con Elena cuando una mujer se aproximó tímidamente. La mujer tenía un bebé en brazos y lágrimas en los ojos. Dijo que había visto a Marina en la televisión años atrás, que se había inspirado en su historia para no desistir cuando fue abandonada embarazada por su novio. Dijo que había conseguido un empleo en una empresa que adoptó el programa Madres Fuertes, que eso había salvado su vida, que ahora ella y su hijo estaban bien, y todo eso era porque Marina había tenido el coraje de compartir su dolor y transformarlo en algo mayor. Marina abrazó a aquella mujer desconocida y lloró junto con ella, porque entendió que aquello era el verdadero legado mucho más importante que cualquier fortuna heredada. Había tomado su historia de dolor y la había transformado en esperanza para miles de otras mujeres. Había probado que no importa cuán profundo caigas, siempre es posible levantarse y reconstruir. Elena observaba la escena con admiración en los ojos. Más tarde en el auto, volviendo a casa, preguntó a su madre si era feliz. Marina miró por la ventana, vio la ciudad que había sido testigo de su transformación de empleada doméstica desesperada a empresaria poderosa y respondió con convicción total. Dijo que era más que feliz, era completa. Tenía a Elena, tenía propósito, había construido una vida que hacía diferencia.
Había aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero heredado, sino en la fuerza descubierta, en el amor compartido, en la capacidad de transformar dolor en poder. Aquella noche, después de poner a Elena a dormir, Marina se quedó en el balcón del penthouse, mirando las luces de la ciudad. Pensó en la joven asustada que había sido en la mujer fuerte que se había convertido. Pensó en todas las batallas que enfrentó y venció, y agradeció. Agradeció por la traición que la liberó de un amor falso. Agradeció por el abandono que la forzó a descubrir su propia fuerza. Agradeció por el dolor que la transformó en alguien capaz de ayudar a otras personas a transformar sus propios dolores. Marina entendió finalmente que todo había sucedido exactamente como debería suceder. Porque si Eduardo no la hubiera abandonado, ella nunca habría descubierto quién realmente era. Nunca se habría convertido en la mujer que necesitaba ser. La historia de Marina es mucho más que un relato individual de superación personal. Es un espejo que refleja las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad, especialmente para mujeres madres y trabajadoras domésticas. Cuando analizamos su trayectoria, vemos patrones que se repiten en sociedades de todo el mundo, donde el valor de una persona está determinado por su posición económica y no por su carácter, contribución o humanidad. El abandono que Marina sufrió no fue meramente un acto individual de crueldad de Eduardo, sino la manifestación de un sistema que permite y hasta incentiva que los hombres evadan responsabilidades mientras las mujeres cargan solas con las consecuencias de decisiones compartidas. Este patrón está arraigado profundamente en culturas que ven la paternidad como opcional para hombres, pero obligatoria para mujeres. ¿Cuántas veces hemos visto hombres abandonar a mujeres embarazadas y seguir con sus vidas sin consecuencias sociales significativas, mientras las mujeres son estigmatizadas, juzgadas y dejadas a luchar solas? Esta asimetría de responsabilidad es una de las formas más insidiosas de injusticia de género. La transformación de Marina de empleada doméstica a empresaria poderosa expone la arbitrariedad de nuestras jerarquías sociales. Ella era la misma persona con las mismas capacidades antes y después de la herencia, pero el tratamiento que recibió cambió completamente. Esto demuestra que el respeto que damos a las personas está basado en su estatus económico y no en cualidades intrínsecas. Las empleadas domésticas son esenciales para el funcionamiento de millones de hogares, pero son sistemáticamente desvalorizadas, invisibilizadas y explotadas. El programa Madres Fuertes, que Marina creó, representa un modelo de cómo el sector privado puede contribuir a la equidad de género. En lugar de ver la maternidad como un obstáculo para la productividad, reconoció que apoyar a las madres trabajadoras crea ambientes laborales más saludables y productivos. Esto desafía la narrativa dominante de que las políticas favorables a las familias son malas para los negocios. Al contrario, los datos muestran consistentemente que empresas que invierten en sus empleados, especialmente en madres trabajadoras, ven retornos en forma de mayor lealtad, productividad e innovación. La decisión de Marina de no permitir que Eduardo entrara en la vida de Elena plantea preguntas importantes sobre los límites del perdón y la paternidad. ¿Debe un padre biológico tener derechos automáticos sobre un niño que rechazó? ¿O la paternidad real requiere más que ADN, requiere presencia, compromiso y amor incondicional desde el principio? Esta historia también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del destino y la justicia. La herencia inesperada de Marina puede parecer un coup de grâce del destino, pero es importante recordar que ella ya poseía todas las cualidades que la hicieron exitosa: la determinación, la inteligencia, la empatía,
la capacidad de trabajo duro. El dinero simplemente le dio la oportunidad de manifestar esas cualidades en una escala mayor. ¿Cuántas personas igualmente capaces permanecen atrapadas en la pobreza no por falta de talento, sino por falta de oportunidades? El ejemplo de Marina demuestra que cuando damos recursos a personas resilientes y capaces, ellas no solo transforman sus propias vidas, sino las vidas de quienes las rodean. Esto argumenta a favor de políticas de redistribución de riqueza y programas de apoyo social que den a las personas los medios para escapar de ciclos de pobreza. El contraste entre Marina y Eduardo es instructivo. Eduardo, nacido en privilegio, desperdició todas sus oportunidades porque nunca desarrolló carácter o empatía. Marina, nacida en la pobreza, transformó cada obstáculo en escalón porque había cultivado fuerza interior y compasión a través del sufrimiento. Esto sugiere que el privilegio sin carácter es vacío, mientras que la adversidad enfrentada con resiliencia construye fundamentos sólidos para el éxito verdadero. Finalmente, la historia de Marina nos recuerda que las mayores tragedias a veces son puertas disfrazadas. Si Eduardo no la hubiera abandonado, ella tal vez habría permanecido en una relación tóxica con alguien que no la valoraba. El abandono, aunque devastador en el momento, la liberó para descubrir su verdadero potencial y construir una vida auténticamente poderosa. Esto no minimiza el dolor que sufrió, sino que reconoce que ese dolor la transformó en alguien capaz de transformar el dolor de otros. Su legado no es la fortuna que heredó, sino las miles de vidas que tocó y cambió a través de su ejemplo y sus acciones.